Ante todo, muy buenas, doctora, muy buenas, compañeros. El día de hoy, nuestro tema de desarrollo del ensayo, el que hemos elegido, es la inclusión de los colaterales en la figura jurídica de la indignidad, por lo cual nosotros lo que primero vamos a realizar es una aproximación conceptual y también vamos a ver los antecedentes históricos y también la legislación comparada respecto a la figura jurídica de la indignación. Como primer punto es importante mencionar que nuestro Código Civil peruano, a diferencia de los demás códigos civiles, tanto de los diferentes países como también de sus antecesores, es decir, el de 1936 y 1852, ha sido de repente uno de los códigos civiles que no ha considerado a los colaterales como una parte importante del desarrollo de la figura jurídica de la indignidad. Y es importante mencionar que el hermano, en la sociedad donde nos encontramos, en el contexto social y según el tipo de familia que habita dentro de la sociedad peruana, nos damos cuenta que el hermano tiene una función bastante preponderante y quizás muy importante y influencia de manera directa la afectación que tiene el hermano hacia el causante y en la decisión que vaya a tener respecto a heredar. Es importante mencionar que tenemos que tener en cuenta el contexto social, el tipo de sociedad que tenemos en el Perú. Posteriormente a eso, nosotros nos damos cuenta que la figura jurídica de la indignidad no es una figura jurídica moderna, y más específicamente, para analizarla en el marco nacional, nos damos cuenta que surge recién en el Código Civil de 1852 y de repente no se le expresa como una institución jurídica de manera expresa, sino al contrario, solamente se manifiesta sus causales en los artículos 838, 839 y 849 del mencionado código. Posteriormente tenemos al Código Civil de 1936, el cual tiene como característica principal que va a indicar a los incapaces de suceder por causal de indignidad aquellos que atentaran contra la vida del causante, ascendientes, descendientes y cónyuge o herederos. A diferencia de nuestro Código Civil actual, donde se excluye a los herederos, descartando así la posibilidad de que si un heredero atentara contra la vida del hermano del causante, sea entonces incapaz de suceder por indignidad. Es importante mencionar en este punto que hemos retrocedido bastante respecto a la legislación que se tiene de la indignidad. Consideramos que el Código Civil de 1936 aborda de manera más general y de manera más completa la figura de la indignidad, ya que el código presente, el código actual, excluye a los herederos, que tácitamente era otra forma de incluir a los herederos en línea colateral. Supone también la consecuente creación de un vacío legal en nuestra legislación civil. Es importante también mencionar que la figura de la indignidad tiene definiciones que provienen de la doctrina, y alguna de esas definiciones de repente es la que da el maestro Gatti, el cual establece que la indignidad es una sanción o pena civil dictada por autoridad judicial competente a pedido de los interesados, que tiene por objeto excluir al indigno de la sucesión y que se traduce pacíficamente por la caducidad del derecho hereditario. Y claramente vemos que el doctrinario Gatti está en lo cierto, porque en nuestra legislación solamente va a proceder la indignidad cuando se tiene sentencia judicial, a cosa muy diferente con la figura de la desheredación, donde basta que el causante manifieste de forma expresa una de las causales en su testamento de desheredación, una de las causales de desheredación, y también que se pueda probar, si bien es cierto. Otro doctrinario muy importante que tenemos es Ferrero, el cual establece que la dignidad es impersonal relative. ¿Y qué significa esto? Que la indignidad es personalísima. Y ahora, como es personalísima, se pone de manifiesto claramente en el derecho que consagra la ley para que los descendientes del indigno puedan representarlo para recibir lo que éste no puede sucesoriamente
heredar debido a su indignidad. Y claramente eso lo vemos plasmado en la figura de la representación sucesoria que contempla nuestro Código Civil, donde si yo soy indigno, mis hijos pueden representarme sucesoriamente para que ellos puedan recibir la masa hereditaria que a mí me correspondía. Posteriormente a eso, también es importante mencionar que la indignidad necesita, para tener un desarrollo más general y más completo, la legislación comparada. Necesitamos saber cómo se ha tratado el tema de la indignidad en otros países. Y eso de repente no es y eso de repente no es una comparación en sentido negativa, porque como nosotros sabemos, las sociedades son totalmente distintas, sino la comparación proviene para poder enriquecernos jurídicamente de los demás códigos civiles. Ahora, como primera legislación comparada que nosotros hemos visto como necesaria, es la legislación de Argentina, y más específicamente el Código Civil argentino, en su artículo 2281, contempla dentro de uno de las causales por indignidad a los familiares colaterales, es decir, a los hermanos. Sin embargo, no solo se limita a ellos, ya que la legislación argentina abarca temas más amplios dentro de sus causales de indignidad, lo cual establece muchas diferencias con nuestra legislación. Ahora, otra legislación que hemos visto en Sudamérica viene a ser el Código Civil boliviano, el cual establece en su artículo 1009, y para ser más específicos, en su inciso número 1, incorpora a los familiares en línea colateral, mencionando que serán excluidos por indignos aquellos que atenten contra los hermanos y los sobrinos. Y es así como también en sus otros incisos de este artículo podremos observar la inclusión de los hermanos y sobrinos dentro de la indignidad. Como nosotros nos damos cuenta, el Código Civil boliviano viene a ser de repente uno de los códigos que son más directos, que te dicen que una de las causales de la indignidad es cuando tú atentas contra los hermanos o los sobrinos, porque claramente se ha analizado y ellos han determinado a partir de esta expresión y esta premisa que el atentar contra los hermanos y los sobrinos vienen a tener una relación directa con el causante. ¿Y respecto a qué al causante? Respecto a la masa hereditaria, la forma de cómo va a decidir su herencia. Ahora, por otro lado, también es importante mencionar que el Código Civil brasileño, el cual, ¿y por qué lo hemos considerado al Código Civil brasileño? Porque consideramos que de repente es uno de los países, no de repente, quizás es uno de los países más desarrollados que tiene Sudamérica, no solamente económicamente, sino también lo vemos socialmente y también lo podemos tomar como referencia jurídicamente. Y respecto a esta figura, nos dicen en su artículo 1814, en incisos donde se mencionan las causales por las que se declara indigno de suceder a personas. Dentro de las causales encontramos a los familiares colaterales dentro de sus, obviamente, causales de indignidad. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que en las diferentes legislaciones extranjeras que hemos visto, las causales de indignidad tienen como una, de repente, de rasgos comunes a a los colaterales, y dentro de ellos a los hermanos. Tanto en la legislación argentina y en la legislación boliviana tenemos a los hermanos y sobrinos, y en la legislación brasileña solamente a los hermanos. Por lo que una crítica respecto a esta figura jurídica que contempla ahora vendría a ser que necesitamos necesariamente que se modifique el artículo 667 y más específicamente el inciso número 1, la cual nos dice, ¿no? Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa cometida contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena. Si nosotros analizamos la primera parte, nos vamos a dar cuenta que solamente se refiere a los atentados o cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Ahora yo me hago, y nosotros nos generamos la pregunta, ¿no? El atentar contra el hermano, contra el sobrino, ¿acaso no perjudicará al causante? ¿O acaso no tiene tanta importancia y relación con el causante? Entonces, esa es una de las dudas que nosotros vamos a resolver a través del presente ensayo. Muchas gracias.